Vivimos en una sociedad de espectáculo, del espectáculo, como diría Guy Debord en su libro. Como así han sido las elecciones generales de la partidocracia. Solamente espectáculos vacíos de contenido donde las ideas son falsas u horrendas, donde sus ideas de poder, hacer cosas colectivas o como un colectivo autónomo realmente se transforma en más Estado, en más control, en más represión, en más uniformidad y finalmente en más cárcel. Y que no hay más uniformador que la transición española, tan idealizada y mitificada por los partidos, los sindicatos y organizaciones del régimen. Ellos glorifican el pase del modelo caduco del franquismo, que ya no aguantaba el pase de los años y tenía que ser transformado en otro modelo que cometiera los cambios necesarios para profundizar en el modelo liberal capitalista estatalista. El franquismo había ya cumplido con todas sus labores, destruir cualquier vestigio de cultura y comunidad popular, donde la autoorganización, aunque duramente mermada por el sistema estatal, aún seguía resistiendo y donde ni el Estado ni el capitalismo industrial llegaban, e industrializar el país destruyendo las sociedades rurales y sus formas de autoorganización populares. Pero como el sistema necesita seguir siendo cada vez más global y más uniformador, necesitan atacar países para implementar la democracia occidental y por ello hacen operaciones de bandera falsa como los atentados de París, para ir construyendo el nuevo orden mundial en dos direcciones. Uno, poder atacar países con total impunidad como Siria o la República Centroafricana, y dos, cometer operaciones de control social con la imposición de más medidas de control y represión en los países occidentales por la lucha supuesta contra el terror. Esto es Punto de Inflexión. Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Inflexión. Nos encontramos en nuestro 24º podcast, en nuestra tercera temporada, que a día de hoy nos vemos ya ante la antesala del nuevo año. Por supuesto, ante las perspectivas, celebraciones de Saturnalia, o como es conocido ahora, Navidad. Pero aunque sea invierno o verano, frío o calor, siempre y como es habitual en este programa, nos acompaña José, webmaster del Portal de las Culturas, amén de otras ocupaciones. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal todo? Muy bien, espero que disfruten de estas fiestas y que no consuman mucho. Pues ante el mensaje de moderación que siempre nos hace llegar José, hoy planteamos un programa que, como habéis podido atisbar o intuir en nuestra introducción, nos conducirá hasta las cloacas del Estado, además de una revisión histórica, crítica y fundamentada de los hechos transcurridos en la transición española. Y para ello contaremos con dos invitados de excepción, son Félix Rodrigo Mora y Jorge Guerra, donde cada uno, a través de sus perspectivas acumuladas, gracias al fruto de sus pesquisas y referencias históricas, nos mostrarán el proceso al cual ha llevado a convertirse en lo que hoy conocemos como democracia. Qué duda cabe que el programa que hoy se nos presenta ofrece gran atractivo, no solo por los dos conferenciantes con los cuales podemos contar, sino también por el contenido al cual aquí desarrollaremos. Antes de empezar con la conexión con nuestros invitados, José, ¿podrías presentar a los dos compañeros que hoy nos acompañarán? Pues tendremos en primer lugar, pero al mismo tiempo, a Félix Rodrigo Mora, del cual ya hemos tenido un par de ocasiones anteriores. Él tiene una ya vasta bibliografía de libros propios,
Su primer libro y con el que se dio a conocer fue Naturaleza, Ruralidad y Civilización, en el cual muestra el camino y de las comunidades populares, rurales, y de cómo fueron siendo destruidas por parte del sistema para poder imponer el capitalismo y el Estado. Y luego otro libro con el cual profundiza en este mismo camino, pero ya de una vertiente más politológica, de ciencia política, pero de la de verdad, no de basura. Es su libro La democracia y el triunfo del Estado, un estudio de 600 páginas en el cual hacen un análisis muy pormenorizado de la creación del Estado, en este caso el Estado español, y de cómo fue destruyendo los diferentes pueblos y naciones que componen el Estado español, con todas las salvedades de él, porque pueblos y naciones hay tantas como uno quiera pensar. ¿Y el otro conferenciante, el otro invitado? Pues con Jorge Guerra, que ya hemos contado con él en varias ocasiones anteriores. Es un investigador de todo el tema de la conspiración, pero en el buen sentido, no de la conspiranoia. Ahí investiga el nuevo orden mundial y también todas las tramas que salen de ahí, el tema de la masonería, de la nueva era y las relaciones entre sí. Tiene un blog en el cual hace sus análisis y se ríe de la situación política de su pueblo, Arucas, y de ahí su blog, Arucas Blog. Lo podéis seguir, si podéis Arucas Blog, podéis seguir sus escritos y sus programas, y también sale mucho en el programa de radio Luces y Sombras, donde hace de vez en cuando sus atinadas intervenciones. Pues vamos allá, con la conexión con nuestros dos invitados de hoy. Estamos aquí en Punt d'Inflexió, en este 24º programa, en este podcast, donde tenemos en conexión a Félix Rodrigo Mora, que está en Madrid, ¿no? ¿Si es así? Sí, así es. Y a Jorge Guerra, que lo tenemos en Arucas, en Gran Canaria. Ah, qué lejos. ¿Qué tal? Buenas noches. Así que fue resumidamente el franquismo para la península ibérica. Pues a ver, ¿a quién se anima? Félix, adelante. Venga. Bien, el franquismo fue la forma que adoptó el fascismo, los fascismos europeos en el caso de lo que se denomina institucionalmente España. Claro, el franquismo fue una forma de fascismo, pero una forma de fascismo militar, ¿no? Mientras que en otros países había habido un apoyo popular bastante fuerte al fascismo, sobre todo en la Alemania nazi, pues aquí no lo hubo. Aquí no hay un fascismo de masas, no hay un fascismo popular, entonces pues tiene que intervenir el ejército, y a través de la guerra civil se establece la dictadura franquista, que es un régimen fascista, a través de la recuperación o la imposición del falangismo, que dura 40 años. Sí, el fascismo fue muerte, represión, miseria, atraso cultural, oscuridad, miedo, catolicismo. Fue todo eso, fue el interés de algunas élites y de ciertos países que aparecerán a lo largo del programa en frenar un poco las repúblicas que venían y un poco más poder popular a cambio de la dictadura, y ser una especie de paso previo a lo que iba a ocurrir en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Así lo veo. Sí. ¿Y qué supuso como estrategia para la construcción del capitalismo en nuestro país? Lo que fue el franquismo. Bueno, o el fascismo bajo nombre del franquismo. No sé si me he explicado bien. Ya digo, en lo que se denomina oficialmente España había habido unas resistencias muy fuertes a la imposición del capitalismo, sobre todo en el mundo rural, muy fuertes, unas resistencias muy fuertes al trabajo asalariado,
muchos libros de la época y muchos artículos lo recogen, ¿no? Entonces eso creó una situación en la primavera del 36 que, aunque no era totalmente revolucionaria madura, evolucionaba hacia ser una situación revolucionaria. Entonces, pues el intento de frenarlo a través de un partido fascista que era la Falange y bueno, la Falange y las Hons, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Falange era sobre todo un partido de imitación de Mussolini, era un partido fascista italiano, y las Hons era un partido nazi alemán, ¿no? Ramiro Ledesma Ramos era un gran admirador de Hitler. Eso no resulta, es decir, estos partidos se ven superados ampliamente, hay un flujo popular muy fuerte, y entonces pues ellos acuden, por ellos entienden las élites, los poderes económicos, funcionariales, acuden a la guerra civil. Entonces pues la guerra civil, antes se habían hecho un proyecto de contención de la revolución a través del Frente Popular. El Frente Popular era una operación de contención socialdemócrata de la revolución, ¿no? Pero eso se viene abajo, y entonces pues una vez que tanto el proyecto fascista civil, fascista partidista y el Frente Popular fracasan, pues no queda más remedio que un enfrentamiento violento que es la guerra civil. Jorge. Sí, era obvio que a los poderes internacionales no les convenía que en España surgiera algo medianamente, que surgiera algo del pueblo, ¿no? Aunque sea a una escala no tan representativa, pero no interesaba nada estilo república, nada que oliera a izquierda, y lo que interesaba era pues digamos una dictadura, ¿no? Entonces, bueno, sabemos quiénes apoyaron a Franco y todo su entramado, como por ejemplo la familia March, esta familia judío-sionista que la apoyaba desde Cataluña, que se sabe que financió armas y financió bastante, y luego se aprovecharon durante el franquismo para lucrarse de una manera vergonzosa, ¿no? Y luego también sabemos que como ciertos poderes que quien me conoce sabe que pongo sobre la mesa siempre, que son unos poderes sutiles, unas manos un poco que están siempre tras bambalinas, también intervinieron bastante en provocar esa guerra, ¿no? Y que luego fueron readmitidos, como por ejemplo gente relacionada con el Vaticano, como es la Compañía de Jesús, que sabemos muy bien que el Vaticano estuvo apoyando el franquismo y convenía que en España entrara en esa dinámica, ¿no? Y bueno, a todos estos poderes, además a través de los Estados Unidos, a través de Washington, pues interesaba que el poder popular en ninguna de sus maneras, en ninguna de sus formas, triunfara, llegara al poder, aunque fuera algo mínimo, digamos un poder popular representado por algunos partidos políticos, que como un poco similar al de ahora, ¿no? Ni siquiera eso interesaba simplemente pues que España entrara en la época negra y oscura en que entró. Se aprovecharon de un contexto, ¿no? Fue propicio un contexto al cual ellos, ¿no?, fueron los elegidos o los escogidos para ello. Y me ha hecho gracia también, ¿no?, lo de la familia Mar, ¿no?, de Cataluña. Y además que cuando salía Franco siempre todos lo recordábamos porque siempre acusaba a sus detractores de que eran precisamente conspiraciones judeo-masonas, ¿no? Claro, lo que ocurre es que el tal Marx pues actuaba como catalán y no más, ¿no? Pero yo sospecho que detrás de todas estas familias de poderes, algunas en Cataluña, pues tienen muchas vinculaciones con Israel, y yo no hablo de judaísmo, hablo de sionismo, que es muy diferente, que quede claro que el pueblo judío merece todo mi respeto, pero ese poder sionista para mí no merece ningún respeto porque siempre ha venido actuando desde hace centenares de años, ha venido actuando a la sombra, ¿no? Y creo que la familia Marx, a mi parecer, a mi opinión, es clave en todo esto, y quizás fue la familia elegida para, de manera indirecta, financiar, no sé si hubo más gente, no lo sé, pero por lo menos sé que la familia Marx estuvo detrás de todo el entramado de armas y que se le suministraron al franquismo. ¿En qué era diferente la península ibérica al resto de Europa para tener que estar sometida al franquismo durante 40 años? Bueno, eso es una pregunta. Yo ahora espero
que a ver si sale ya mi libro sobre la Segunda República Española. Y eso es una pregunta muy interesante, siempre ha sido distinta, ¿no? Hay una diferenciación, ¿no? Hay una diferenciación muy, muy importante que viene de la Alta Edad Media, ¿no? De la Revolución de la Alta Edad Media. Ya en el siglo XIX hubo autores que dijeron que aquí el comunal era mucho más importante, las formas asamblearias de autogobierno, sobre todo en el mundo rural, que hasta finales del siglo XIX era dominante. Entonces había un ambiente totalmente hostil, o bueno, parcialmente, pero muy fuerte al capitalismo, a la propiedad privada, al trabajo asalariado. Y esa cuestión pues se hace crisis, ¿no? Por ejemplo, el Frente Popular, como una coalición de partidos de izquierda, se pone de parte del capitalismo e intenta destruir esa resistencia popular. Por ejemplo, la matanza de Yeste. La matanza de Yeste es ordenada por el gobierno del Frente Popular. Y este es un pueblo de la provincia de Albacete. Cuando ellos, los vecinos del pueblo, se levantan para recuperar el comunal, que había sido expropiado y vendido no hace mucho, 40 años antes o sí, de 1936, pues la Guardia Civil toma el pueblo y mata a 19 personas, y 19, 21, no me acuerdo bien, y deja heridas a 100, ¿no? El pueblo se defiende, hay un guardia civil muerto, muchos heridos. Es una batalla entre los defensores del comunal, de las formas de autogobierno, de las formas asamblearias y la modernidad capitalista. Luego el Frente Popular esto intenta ocultarlo, intenta negarlo. Los partidos del Frente Popular apoyan la acción violenta de la Guardia Civil, apoyan lo que allí había pasado. Eso se da en muchos más sitios, ¿no? Yo en mi libro hago una relación completa. Es asombroso la cantidad de sitios donde el gobierno del Frente Popular ordena a la Guardia Civil o la policía de asalto, a veces al ejército, entrar, matar, sobre todo torturar. La tortura, hago una tabla de torturas, ¿no? La tortura que los partidos de izquierda apoyan, pero claro, aún así el Estado estaba siendo desbordado, las instituciones no podían controlar. Y entonces, pues el ejército español hace una estrategia. Lo de Marx es verdad, pero hubo muchísimas más fuerzas. Por ejemplo, la que le proporciona el clero islámico marroquí, va a ser el elemento decisivo. Nadie ha aportado tantos soldados a Franco como el clero islámico de Marruecos, que le proporciona 100.000 soldados, de los cuales mueren un tercio, ¿no? A cambio de que Franco les dé dinero, les apoye las peregrinaciones a la Meca. Este asunto se ha ocultado por razones difíciles de entender, o no tan difíciles, yo las entiendo bastante bien, pero hay libros ahí que ahora lo explican. Y hace poco en mi blog he dedicado un texto bastante completo a esto, ¿no? Entonces había una resistencia al capitalismo que es frenada por una cooperación de las fuerzas reaccionarias a nivel mundial, ¿no? Entre las cuales yo cito 2 o 3, que son el fascismo alemán, el nazismo, que le proporciona un aparato bélico muy potente en el sentido tecnológico, el islamofascismo norteafricano, que proporciona el principal recurso en hombres. Nadie proporcionó 100.000 hombres a Franco, ni los requetés, que era la reacción católica, que eran 60.000, no 100.000, como los musulmanes norteafricanos, y tampoco los fascistas italianos, que se quedaron en 50 y tantos mil. Y entonces se crea como una gran coalición de la reacción mundial, que es la que va a permitir a Franco. Está Marx, efectivamente, pero también está, por ejemplo, la ayuda americana, que en la forma de camiones, en la forma de gasolina, de petróleo, llega masivamente, ¿no? Entonces hay un bloque de la reacción que va a permitir a Franco ganar, ¿no? Y luego está, claro, el gobierno republicano, que no es un gobierno popular, que no representa ni es el pueblo, y entonces pues hay una disociación clara entre las clases trabajadoras y los gobiernos republicanos, que se va a poner de manifiesto, sobre todo en Cataluña, con sucesos muy complicados y que quizá ahora no se puedan tratar.
Sí, tal como ha comentado Félix, está claro que al poder no le convienen, digamos, algún tipo de organizaciones como era el comunal, ¿no? Que eso es evidente. Está claro que se estaban sentando un poco las bases de lo que iba a ser Europa en las próximas décadas, y sistemas comunales, pues por supuesto, pues no convenían, ¿no? Y es evidente que lo arrasaron por ello y cercenaron cualquier posibilidad de que en España hubiera algún modelo de organización distinto al que ellos tenían previsto. Eso es de cajón, ¿no? Yo aporto que también, bueno, España pudo haber sido, por su enclave geopolítico, ¿no?, el lugar que está, que es la entrada de Europa, pudo ser un enclave estratégico, como lo sigue siendo aún hoy día, y tal vez no fuera quisieran tener a España pues libre de batallas, no un lugar donde ellos llegar a acuerdos puntuales con el franquismo para moverse a través de Europa antes de la preguerra y durante la guerra y después de la guerra, ¿no? O una especie de banco de pruebas también pudo ser, ¿no? El banco de pruebas donde el preámbulo para la Segunda Guerra Mundial, y luego no sé si el catolicismo aprovechó la situación o tal vez también estaba detrás, que yo sospecho que sí estaba detrás, pues para seguir manteniendo a España como su digamos su ¿cuál es la palabra? Su lugar estrella, ¿no? Porque todos sabemos cómo el catolicismo ha influido en el devenir de la historia de España y en la población española, que todavía hoy yo estoy rodeado de muchas personas que lo llevan en su ADN de una manera brutal, ¿no? Yo respeto las creencias, pero es que les viene impuesto casi por miedo, más que por convicción, ¿no? Entonces creo que pudo ser también, aparte de lo que comenta Félix, que es muy interesante el tema del comunal, pudo serlo también un enclave geopolítico, un paso previo para todo lo que vendría a acontecer en Europa. Fueron como en todo suceso complejo, ¿no? Acontecimiento complejo, siempre hay varias causas, y que la verdad pues está en la búsqueda de esas causas, ¿no? No las monomanías que nos dicen esto. España fue esto por esto, y te meten en el rollo político y no vayan a lo mejor al asunto geoestratégico, a las ideas, a los valores. También vemos, por ejemplo, como no sé si lo estuvimos comentando el otro día, que, por ejemplo, en Navarra y en Euskadi, lo que es la denominada Euskal Herria, ¿no?, durante el franquismo, se conservaron una serie de ciertos privilegios fiscales, como fueros que eran, ¿no?, que con Franco también se respetaron, ¿no? Y también es curioso porque también en aquella zona, en aquel país, también hay un alto índice de jesuitas y de Opus Dei. El Opus Dei nace allí. Su sede está en Navarra, la sede de Opus Dei está en Navarra. Y los jesuitas, pues que llevan más de 400 años, pues son los que llegaron a China, bueno, lo que sería China, Japón, y son los que fomentan la globalización, los que están detrás. Porque son los que tienen los principales institutos de negocios donde estudian los políticos y los hijos de los grandes empresarios españoles. Correcto. ¿Algo más que añadir o seguimos con el guión? Para mí Euskadi es como un reducto intencionado del poder jesuita, yo creo que se mantuvieron los fueros vascos, ¿no? Que por cierto luego de ahí, y corrígame si me equivoco, surgió en un principio ETA como defensa de esos derechos, creo recordar, y además surgió en claves jesuitas, conventos jesuitas, los apoyaban los jesuitas, ¿no? Y yo veo a Euskadi como eso. Es un reducto que por algún motivo les interesa mantener, respecto a lo que estábamos hablando ahora, ya que nombraron a Euskadi. Hombre, es que realmente todos los grupos los jesuitas tienen en Navarra y en el País Vasco gran parte de empresas y de institutos, ¿no? Está la Universidad de Deusto, que es fundada por los jesuitas en el año 1885, y luego está el Opus Dei, que no sé si rivalizan o se complementan, porque eso solamente ellos lo sabrán, que funda la Universidad de Navarra, que es una universidad de mucho prestigio, prestigio dentro del academicismo. Y que de la Universidad de Navarra surgen un montón de empresas y un montón de personas también de las élites. Pues al final dirán, pues dejamos un reducto para
que salgan las cucarachas que controlarán, que salen, que de ahí salen todo el personal para controlar el resto, me imagino, o sea, algo así. Bueno, si echamos un vistazo a los políticos de la actualidad, la gran mayoría, lo más importante, han salido de universidades como Deusto, de centros como ESADE y de parte jesuita. Por ejemplo, en Euskadi el Partido Nacionalista Vasco es prácticamente jesuita, Arzayus y toda esta gente, ¿no? Entonces, en relación con lo que decía antes, es una sospecha que me da vueltas en la cabeza, ¿no?, de que parece que les interesa ese tema, incluso el idioma, pero bueno, eso sería otro asunto, Bueno. Félix, si quieres intervenir también cuando quieras, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo espero que salga ya en un par de meses mi libro, que se llama Investigación sobre la Segunda República Española, 1931-1936. Pongo 1936 como final para no entrar en el análisis de la guerra, que es complicado, ¿no? Yo quería estudiar lo que fue la Segunda República en su etapa pacífica o relativamente pacífica. Incluso no estudio la insurrección asturiana de 1934 porque también es distinto, ¿no? En realidad la insurrección asturiana es una guerra civil a pequeña escala, ¿no? Entonces lo dejo, eso no lo estudio. Me parece muy interesante lo del Frente Popular, ¿no? El Frente Popular fue una coalición contrarrevolucionaria militante. Es asombroso lo que hicieron, ¿no? Y cómo se ha ocultado esos meses del Frente Popular. Gana las elecciones el 16 de febrero de 1936 y forma gobierno el 18 de febrero. Del 18 de febrero al 18 de julio, pues ellos mandan y lo que hacen es aterrador, ¿no? Sobre todo las torturas, ¿no? Ellos son un gobierno contrarrevolucionario que machaca literalmente. La matanza de Yeste es solo una de las muchísimas matanzas. Yo no he sido capaz de recoger toda la información que hay, me queda mucho porque, bueno, el gobierno del Frente Popular estableció una censura de prensa, no se podía informar, por lo tanto es difícil. Pero a mí me dejó impresionado cuando descubrí que hasta en un pueblo muy pequeño de Zamora, en mayo o junio de 1936, había habido un enfrentamiento entre los vecinos del pueblo y la Guardia Civil, por causa del comunal, y había habido un muerto entre los vecinos. Entonces ese pueblo, que no recuerdo el nombre, pero era de la comarca de Aliste, que era una aldea, si hasta allí pasó eso, significó que en todas partes había una efervescencia total. Y todo esto se ha ocultado porque, claro, los políticos de la izquierda pues no pueden hacer que esto se sepa. Ellos no pueden aparecer como represores de las clases trabajadoras. Entonces se ha falseado este asunto, pero ya empieza a haber estudios. Hay uno muy interesante hecho en la Facultad de La Rioja que llega a conclusiones muy parecidas a las mías. Quiero decir que yo leí el libro cuando el libro este de La Rioja, cuando el mío estaba acabado, y llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? El aparato de Estado estaba siendo cuestionado, la Guardia Civil puesta a la defensiva, el capitalismo marginado, la gente no admitía la propiedad privada de los medios de producción. Entonces estábamos en una situación verdaderamente revolucionaria, ¿no? Cuando el Frente Popular fracasa en su proyecto antirrevolucionario de imposición del capitalismo, entonces ya solo les queda el ejército, a las élites del poder, ¿no? Entonces, pues habrá que hacer más estudios de estos y exigir responsabilidades a una izquierda que se ha caracterizado por ser tremendamente represiva. O sea, sobre todo los datos sobre torturas son escalofriantes. Yo he tardado mucho en investigar esto, pero lo que se torturó por orden del Frente Popular, ¿no? En cuartelillos, en comisarías, a veces en cuarteles del ejército, cómo se intervenía, cómo se mataba a la gente. Todo esto es impresionante, ¿no? Y, bueno, alguien tendrá que dar explicaciones porque esto se ha ocultado cuando está ahí, ¿no? La matanza de Yeste fue un acontecimiento decisivo, ¿no? Lo que han hecho los historiadores, digamos, de la izquierda procapitalista o institucional ha sido presentar lo de Yeste, un pueblo de Albacete, como un acontecimiento aislado, pero ni mucho menos. Vamos, lo de Yeste fue... En mi libro doy la lista de lugares, sobre todo rurales, en donde se repite lo de Yeste una y otra vez. Por lo tanto, aquí alguien tiene que dar explicaciones de qué fue aquello y qué pasó, ¿no? Si yo tuviera tiempo, me gustaría hacer eso, un estudio solamente del gobierno del Frente Popular. Creo que eso lo puede y debe hacer un equipo de historiadores
olvidándose de todo la política, la politiquería, el partidismo y buscando solo la verdad a partir de los hechos. Sería maravilloso y eso arrojaría una luz enorme sobre lo que ha sido los antecedentes inmediatos de la guerra civil. Por ejemplo, Miquel Amorós, que bueno, mejor o peor, hace lo mismo con CNT, bueno, con las élites, no, con los jerarcas de CNT, y quedan por los suelos. Quedan como unos traidores de la gente que supuestamente tenían que representar, o que supuestamente tenían que dirigir, es que no sé, no me sale la palabra, que estaban ahí, y en varios de sus libros, por ejemplo, Dury tiene El laberinto, y otros títulos que ahora no recuerdo porque tiene varios sobre el tema, sale muy, muy mal parada, y eso que realmente es un estudio desde una visión libertaria. Si haces realmente un estudio, como dice Félix, sobre todo el gobierno del Frente Popular, un equipo amplio sin cerraduras mentales, pues podría ser auténticamente atroz lo que pasó en esa... Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, invitar a un debate, que se atrevieran a un debate la gente que es heredera de aquello, como es Izquierda Unida, que es heredera del Partido Comunista. La actuación del Partido Comunista delante de la matanza de Yeste fue abyecta, infame. Se puso de parte de la Guardia Civil contra los vecinos. Eran simplemente una gente que querían recuperar el comunal. El comunal eran pinares de los que ellos habían vivido durante siglos. Ellos entresacaban pinos, cortaban de vez en cuando pinos y los vendían y vivían de eso. Y esta es una comarca muy montañosa, donde no se puede cultivar trigo, solo centeno y cosas así, porque hace mucho frío, ¿no? Entonces, pues me gustaría hacer un debate con ellos, que den explicaciones, también a Podemos, que se proclama en cierta medida a continuación de todo este espíritu de la izquierda, al PSOE, por ejemplo, no digamos a partidos que ya no existen, como Izquierda Republicana, que era el partido de Manuel Azaña, y Unión Republicana. Los gobiernos del Frente Popular fueron de gobiernos republicanos, que es todo lo que hubo antes de la Guerra Civil fue gobiernos de Izquierda Republicana y Unión Republicana, que eran dos partidos distintos. Entonces, todo esto tiene que sacarse de luz. Mi libro lo va a sacar, pero con todo mi libro no profundizo, porque yo no podía dedicarme 2-3 años a investigar en detalle. Por ejemplo, ahora me acuerdo de otros casos en la provincia de Madrid, entonces en Cenicientos, en junio del 36, también hay un conflicto abierto por el comunal y también hay un choque entre la Guardia Civil y los vecinos con un muerto, creo recordar. Cenicientos es un pueblo muy pequeño en la parte oeste, cerca ya de Gredos. Y bueno, hay muchos más, lo que antes he dicho, la comarca de Aliste en Zamora, los había en todas partes, los había en Sevilla, en fin, era una efervescencia, y también de la clase trabajadora. Hubo conflictos muy graves en Elche, en algunos pueblos, por ejemplo, de la provincia de Murcia, la gente abandonó los pueblos, la gente rica, porque la presión popular era tan fuerte que se dejaba todo. Leí una cosa muy interesante también de pueblos de Extremadura, donde sucedía lo mismo, ¿no? La presión sobre los terratenientes era tal que estos abandonaban, ¿no? Abandonaban los pueblos, porque claro, se les perseguía, había un conflicto, una lucha de clases enorme, ¿no? Entonces se ha ocultado la verdad, que es que había una situación revolucionaria en los meses anteriores a la Guerra Civil, y eso es la clave. A mí por lo menos lo que me interesa es la revolución popular, ¿no? Sin partidos y sin estructuras, no, el pueblo no se organiza en partidos, se organiza en asambleas. Y esto es lo que estaba en marcha, con muchas limitaciones, con muchos errores, porque ninguna experiencia histórica es pura, ni nadie, ningún movimiento, ni ninguna persona tiene la capacidad de entenderlo todo y hacerlo todo bien, ¿no? Pero dentro de las tremendas limitaciones, allí se creó una situación revolucionaria en desarrollo, ¿no? Que arrolló con todo. Las cúpulas de los partidos y de los sindicatos, la actuación de CNT fue bastante criticable, como decías antes, pues fueron arrollados, ¿no? Y se creó una situación muy curiosa, muy bueno, que a ver si en los próximos años siguen las investigaciones y los análisis y las aportaciones. Yo lo único que pido a todo análisis es que sea objetivo e imparcial, nada más. O sea, que nos diga las cosas como fueran y que se olviden de la política actual. Pero a mí me gustaría mucho que toda esta izquierda nos explique qué hizo en el Frente Popular, qué hizo, incluido también, claro, el CNT, pero
partidos hoy desaparecidos como el POUN, casi desaparecidos como el Partido Comunista, bollantes como el PSOE, bueno, bollantes relativamente, claro, o UGT mismo, la función terrible, negativa, horrible de UGT en la Segunda República, algo espantoso, ¿no? Que hay que explicarlo a la gente lo que hizo UGT durante esos años, ¿no? Sobre todo en el periodo Frente Populista, sí. Respecto a lo que comentaba Félix, vamos a ver, habría que preguntarse por qué actúan como lo hacen organizaciones de izquierda, en este caso el Frente Popular, o incluso en estos tiempos que estamos viviendo ahora, lo que se supone la Izquierda Unida y tal. Habría que preguntarse por qué actúan de esa forma, actúan de una forma, como decía Félix, inexplicable, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera añadir que para llevar a cabo una investigación sobre ese tema, habría que investigar, por ejemplo, a cada uno de los personajes, a cada uno de los actores que estaban en esas luchas, ¿no? Y su procedencia, no su origen de nacimiento, sino su procedencia, en qué más militaban, y sobre todo, digo esta frase, a qué dedicaban el tiempo libre. Quien quiera entender, que entienda, ¿no? O sea, a qué dedicaban su tiempo libre, de dónde, entre comillas, mamaban sus ideas y sus proclamas, de dónde venían, ¿no? Porque he sabido que en otras revoluciones, ya, no podemos ir a la Revolución Francesa, a la Revolución Bolchevique y tal, siempre se utilizaba el divide y vencerás, no siempre había dos bandos, y el bando que se suponía que era el popular, el del pueblo, a veces no actuaba como se esperaba, sino lo que hacía era muchas veces incluso generar más violencia, generar discordia, ¿no? Ese divide y vencerás, ¿no? Y son unas maneras de actuar que yo las tengo un poco visibilizadas, ¿no? Porque a lo largo de la historia se han dado, y en este tema de la época del Frente Popular, pues eso, los personajes que estaban, de dónde venían, cuál era su preferencia, en qué otras organizaciones militaban fuera de la vida pública. Y ahí quizá Félix, estén las respuestas a las preguntas que con mucha claridad estás haciendo, ¿no? Porque ha habido otros personajes que siempre han estado implicados en todas las revoluciones o en todos los conflictos políticos, y yo creo que España en esa época tampoco escapaba de ese tema, y habría que saber quiénes eran los personajes estos y a quién obedecía. Por ejemplo, un personaje abyecto, que es Blasco Ibáñez, hoy en la actualidad hay una logia masónica que lleva el nombre de ese personaje, de esa clase de personas que son, sí, todo para el pueblo, pero como vosotros no vais a hacer lo que yo quiero o lo que mi gran inteligencia dice, pues os voy a guiar por este camino o por el otro camino, ¿no? Que al final lo que quieren toda esta gente es, sí, con el pueblo, pero antes yo os guiaré a ver qué. Yo supervisaré para ver lo que realmente está bien y lo que realmente está mal. Claro, es que siempre han utilizado al pueblo, ¿no? Se proclaman los salvadores del pueblo, pero siempre hay otros propósitos y otros motivos. Ocurrió también en las primeras repúblicas en España, ¿no? También ahí cuando aquella historia de soy muy malo para los nombres, ¿no? No me acuerdo, cuando se fue la expropiación de tierras, no me acuerdo cómo se llamaba aquello. Entonces, aquella historia, al final lo que ocurrió fue que lo que parecía en principio algo positivo, porque era apoderarse de enormes extensiones de terreno que eran de grandes caciques y tal, pues al final se lo quedaron los más poderosos, porque donde yo vivo mismo, las enormes extensiones de terreno al final se le quedaron una o dos familias que al final estaban con el poder, ¿no? Quiero decir con esto que siempre nos ponen la cara de algo positivo y detrás hay otra historia. Y ocurrió también en la Revolución Francesa, ocurrió que se apoderaron de todas las posesiones de la Iglesia, de los grandes tal, y al final se lo quedó el Estado, se lo repartió el Estado y se lo repartieron entre ellos. Y tal vez detrás de todo esto que estamos hablando del Frente Popular, posiblemente haya otros motivos, y están en estas organizaciones un poco discretas y otras secretas que siempre actúan a la sombra con otros propósitos contrarios al pueblo, por supuesto. Bueno, aquí el alma del Frente Popular es don Manuel Azaña, con Izquierda Republicana. Él era un republicano burgués, muy ligado a la tradición jacobina francesa. Él tenía estudios sobre todo un estudio militar sobre Francia. Había nacido en Alcalá de Henares y, bueno, pues Azaña tenía un proyecto
se dice, modernizador con la República, pero Azaña era un hombre extremadamente violento, ¿no? Extremadamente represivo y, bueno, sanguinario, incluso vengativo, ¿no? Entonces, hasta tal punto que ha habido una recuperación de Azaña, ¿no? En los tiempos de Aznar, cuando Aznar fue presidente del gobierno, pues se publicaron textos. Creo recordar incluso que Aznar hizo una declaración de apoyo a las obras completas de Azaña. Azaña era un gran reaccionario, un gran. Y bueno, toda esta época, pues se ha falseado, porque luego en la guerra aparece como el antagonista de Franco. En realidad, bueno, este antagonismo era solo formal, ¿no? Eran dos expresiones del poder burgués, del poder empresarial, ¿no? Por una parte estaba el franquismo y por otra parte estaba Azaña y la gente que le seguía, ¿no? El Partido Comunista era, bueno, su carne de cañón. Eso cuando se estudia la guerra civil se ve, era un partido sin sustancia, muy ligado al estalinismo, y, por ejemplo, en la batalla del Ebro, pues quien luchaban y morían eran los comunistas, pero quien dirigía el cotarro era Azaña y todos estos, ¿no? En el contexto de una situación internacional muy peculiar, ¿no? Y luego la CNT pues no encontró en la República su situación. Bueno, no, la CNT es una historia bastante triste, ¿no? Porque ellos en el Congreso de Zaragoza no comprenden lo que estaba pasando, no comprenden que había una situación revolucionaria. La lectura del Congreso de Zaragoza, yo animo a la gente que quiera entender lo que sucedió. Es muy triste, porque en un momento en que las clases trabajadoras, las rurales, pero también las urbanas, estaban decididas a destruir el capitalismo y a poner fin al poder del Estado, ellos se van literalmente por los cerros de Úbeda hablando de nudismo, de vacaciones y de cosas ridículas, ¿no? Y claro, cuando llegó la guerra civil, pues les encontró totalmente impreparados, ¿no? Claro. Quizás se habían constituido como una especie de gueto o de secta que no conectaba con la realidad, ¿no? Había una sombra que no dijeran nada de todo lo que estaba pasando, la cantidad de choques entre las clases populares, no partidos políticos. En general, los choques no era gente de partidos políticos, era gente por su cuenta, y no solamente choques en la calle, sino había algo más. Por ejemplo, las empresas se decidían no obedecer a los patronos, no obedecer a los capataces, es decir, se decía, no, se acabó, la empresa es nuestra, vosotros no nos vais a mandar y nosotros vamos a organizar la producción de acuerdo a nuestros criterios. Eso se decía en fábricas, en minas, en barcos de pesca, en salinas. Todo esto es así y, bueno, se ha ocultado. Hay toda una corriente historiográfica, sobre todo ligada a la izquierda, a los partidos de izquierda, que oculta esto. Ya no se puede ocultar más tiempo porque es decisivo. O sea, Franco se levanta contra una revolución en avance. Una revolución que era, vamos a ver, incompleta, que tenía muchas limitaciones, pero es impresionante, por ejemplo, cómo eran atacados los cuarteles de la Guardia Civil una y otra vez, en montones de pueblos a la vez, ¿eh? Es la primera vez que la Guardia Civil en su historia pasa a patrullar, en vez de dos, la pareja famosa, en tres, porque a dos se lo merendaban. Y en algunos sitios ya no salían de su acuartelamiento, se quedaban allí a la defensiva, los cuarteles se cercaban, se tiroteaban, se les tiraba bombas, de todo. Entonces, claro, el Estado no podía cobrar los impuestos, no podía llevar a los quintos, o sea, la gente que iba al ejército. Las comunicaciones a veces se cortaban, las carreteras no había posibilidad de que funcionaran. O sea, había una situación completamente de toma de las decisiones desde la base, ¿no? Los jefes de los partidos y sindicatos no eran obedecidos. Eso es muy importante. Franco lo dice una vez, en un sitio, dice que cuando él Franco estaba muy bien informado porque recibía información muy completa, sobre todo de la Guardia Civil. Yo no he tenido acceso a esos informes, pero creo que cuando se abran los archivos de la Guardia Civil y se vea toda la información que mandaban los jefes de los cuartelillos de lo que estaba pasando en su comarca, se hará un análisis completo de lo que pasó. No olvidemos que Franco y otros generales se reúnen clandestinamente en Madrid el 8 de marzo de 1936. Clandestinamente, de paisano, en una casa particular, son 12 o 14 generales y llegan a acuerdos sobre qué iban a hacer si el proceso revolucionario continuaba.
Eso es el preámbulo de la guerra civil. El 8 de marzo se reúnen y el 18 de julio se alzan, ¿no? Luego ellos ponen en marcha toda la operación de alianza con el clero islámico norteafricano, les pasan mucho dinero, les abren mezquitas, les apoyan para que manden los soldados musulmanes que van a ser decisivos en la victoria de Franco, 100.000, el mayor cuerpo expedicionario extranjero que va a haber. Los nazis eran poquitos, eran unos 30.000, los fascistas italianos me parece que eran 57.000 y son más que el cuerpo de la Iglesia Católica, que era el Requeté. Yo creo que el Requeté eran 60.000, ¿no? Luego las unidades militares, digamos, de quintos, de reclutas del ejército de Franco eran muy poco operativas porque era gente forzada y Franco prácticamente nunca los usó en operaciones importantes y en primera fila. La guerra civil fue ganada por el Requeté, por los soldados musulmanes, por los fascistas italianos y por la Legión Cóndor nazi, ¿no? Que aportaba, digamos, el armamento pesado, sobre todo aviación y también artillería, ¿eh? No se insiste suficiente en la importancia de la artillería que trajeron los nazis, ¿no? Pues este bloque es el que gana la guerra a un ejército republicano dividido entre las instituciones republicanas que eran aceptadas por el pueblo y la gente que estaba allí luchando, que bueno, pues no veía claro ni a Azaña, ni al Partido Comunista, ni a nada, ¿no? Esa fractura se manifiesta a lo largo de la guerra continuamente, ¿no? Y lleva a la victoria de Franco, claro. Pues analizando los distintos procesos políticos aquí en el Estado español y sobre todo haciendo una revisión histórica desdogmatizada, aquí con Jorge Guerra y Félix Rodrigo Mora. José, seguimos con las cuestiones. Sí, ya hablando del franquismo y de lo que supuso el franquismo, ¿no? De los 40 años y cómo modernizó dentro de su lenguaje o neolenguaje, modernizó y metió a la península ibérica, quitando Portugal, en la estructura capitalista. Vamos a profundizar porque hablar del franquismo podría llevarnos horas y horas. ¿Qué supuso la transición española dentro de todo este proceso de la construcción del capitalismo y del Estado? Bueno, la transición significa... el franquismo había durado 40 años y había llegado a una situación sin salida, no era homologable en Europa de la Unión Europea, y había que darle una salida. Entonces era la salida al parlamentarismo. El parlamentarismo para mí es un régimen de dictadura que mantiene el capitalismo, no es una democracia, es una dictadura. Los partidos políticos no son representativos de nada, salvo de sí mismos y del capitalismo, ¿no? Entonces, pues la transición sobre todo es un acuerdo entre el aparato de Estado franquista representado por Adolfo Suárez, reconvertido en, como se decía entonces, comillas, demócrata de toda la vida, cierro comillas, y la izquierda. Es decir, el acuerdo entre los jefes del franquismo y el Partido Comunista es lo que hace posible la transición. Es decir, se permite al aparato de poder franquista reconvertirse en parlamentarista, a cambio de que le proporcione la legalización y puestos y dinero, mucho dinero. Hay que tener en cuenta que, como yo digo en un artículo, pues el Estado franquista en su etapa final compra al Partido Comunista y le convierte en agente suyo. Es decir, lo compra a través de comisiones obreras, que es el sindicato suyo, a través de montones de fundaciones, a través de darle las cajas de ahorros. Es muy importante, bueno, el día que se escriba la historia de las cajas de ahorros, desde, por ejemplo, 1970, o sea, 5 años antes de la muerte de Franco, se dirán cosas tremendas, ¿no? No olvidemos que en el fraude de Caja Madrid, que hoy es Bankia, el principal defraudador con las tarjetas negras es un miembro de Izquierda Unida, o sea, del Partido Comunista, el José Antonio Morales Santín, ¿no? Que ahora va a ser juzgado, creo que el juicio les va a salir pronto, ¿no?
es el tío que el estafador mayor allí es un hombre del Partido Comunista, pero esto ya es muy tardío. Las cajas de ahorros ha sido el gran negocio, el gran chanchullo de la izquierda, no solamente del PC, sino del PSOE. La Constitución de 1978, que yo todos los años en mi blog, todos los años el 6 de diciembre saco una nota de condena y de rechazo, es sobre todo una elaboración de la izquierda, ¿no? Del PC y del PSOE, que ellos pues bueno se entregan, ¿no?, al sistema capitalista, se entregan al Estado y crean el régimen actual. El régimen actual sale de ahí, ¿no? Ahora llega Podemos y nos dice que va a reformar todo eso, que son reformas mínimas, ¿no? Pero se reforma lo que se quiere conservar, lo que no se quiere conservar, pues con el paso del tiempo se erosiona y se deja morir, ¿no? Ahora no, estamos en el mismo juego, ¿no? La izquierda es imprescindible para el capitalismo, no puede haber, sobre todo en lo que llaman España o en lo que vosotros llamáis Estado español, es un imposible, ¿no? El capitalismo necesita la izquierda, necesita la demagogia de la izquierda, necesita el anticapitalismo de pega, y eso es la Constitución de 1978 que yo todos los años condeno, vamos, siempre, nunca jamás aceptaré ni esa Constitución ni ninguna, ¿no? Yo creo que solamente un gobierno por asambleas y un sistema de una economía autogestionada sería apoyable para mí, ¿no? Y todos los demás pues no son más que posibilismos que no llegan a nada, ¿no? Y la transición es eso, es ese salto. El franquismo estaba en una situación muy difícil. Podía haber, incluso en el año 74-75, hay amagos de situación revolucionaria, sobre todo en el País Vasco, movimientos muy fuertes. Yo me pregunto que si en vez de buscar la salida del parlamentarismo no se hubiera hecho esto, se hubiera ahogado esta salida, probablemente se habría llegado a una explosión y hubiera sido una nueva explosión revolucionaria como la de la primavera de 1936. Había mucha voluntad de combatir, de vencer, pero bueno, se hace esa maniobra política. Suárez, los jefes del PC y los jefes del PSOE llegan a un acuerdo con la colaboración del PNV y del nacionalismo burgués catalán, y a esto se pacifica y ya está, y consiguen 40 años de tranquilidad. Sí, Félix lo ha descrito a la perfección, estoy totalmente de acuerdo. No fue más que un barniz, era una dictadura que ya estaba agonizando porque ya no se sostenía. Digamos que ya España un poco estaba avanzando por el tema del turismo, porque se estaba abriendo un poco más, estaban naciendo nuevas generaciones de jóvenes ya con más inquietudes, incluso los antiguos revolucionarios estaban ahí también, y eso no se podía sostener más, ¿no? Entonces aguardaron todo lo que pudieron hasta que murió el dictador, pues ya tenía, digamos que la CIA y todo el aparataje de los Estados Unidos y todo este tema, pues tenían todo diseñado, todo preparado para engañarnos una vez más con una transición a la medida para que los mismos poderes se mantuvieran, para que Estados Unidos no perdiera su poder estratégico en España, y utilizaron todo lo que utilizaron. Sabemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Suresnes cuando el tal Isidoro pues y el Partido Socialista pues descartó el marxismo y se convirtió en un partido socialdemócrata. Ya estaba el señor estaba elegido, a mi parecer estaba ya elegido para gobernar en España. Todo fue un paripé, y para mí un personaje clave en la transición española fue Santiago Carrillo. Para mí el Partido Comunista de España y Santiago Carrillo fueron la clave para aceptar esa Constitución, que no es más que un panfleto que yo también detesto. Fue la clave para frenar a la clase popular, para aceptar bajo la amenaza de los ejércitos, de que los ejércitos eran franquistas, y bajo la amenaza no sé qué temores, pues todo el mundo, yo lo recuerdo muy bien porque lo viví de joven, recuerdo muy bien cómo mucha gente a mi alrededor aceptaba esa Constitución porque era lo menos malo, ¿no? Y entonces pues creo que Carrillo es un personaje negro de la historia de España, porque creo que fue un traidor, un señor que sabía lo que estaba haciendo cuando aceptó esa Constitución y cuando nos metió de lleno en esa transición para derivar en lo que luego derivó en el año 82 con la llegada del elegido, que
a mi parecer, era Felipe González ya desde antes de la muerte de Franco. Y no fue más que eso, fue un barniz del franquismo a algo más parlamentario que todos estamos viendo y estamos padeciendo hoy día, lo que es este Parlamento y lo que es, digamos, los procesos electorales, y que todo esto es todo un paripé y una mentira, y hemos vivido otros 40 años, no de dictadura franquista militar, pero sí otro tipo de dictadura donde el bipartidismo se ha implantado y todo proviene desde esa Constitución. Hemos vivido lo mismo, sí, ha habido progreso económico y tal, pero mira, ya ahora mismo estamos viendo dónde estamos ahora, ¿no? Con todos los índices de pobreza, con la desigualdad social y todo lo que está ocurriendo en España. Para mí la tesis española fue eso, un gran engaño. Lo que decía Félix también, lo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. It's just the strangest thing. I've seen your face somewhere. Pues profundizando en el asunto del socialismo, la llegada de nuestro amigo Isidoro, Felipe González, ¿no? y no el gato, ¿qué supone la llegada del socialismo para la profundización del sistema de denominación? ¿Fue una estrategia con los residuos del franquismo para dar una imagen de alternancia y una imagen más benigna que no tenía el franquismo, porque eso era ya la momia que se moría? Félix. El Partido Socialista no tenía existencia prácticamente bajo el franquismo. Exacto. Eran dos grupitos muy pequeños, o tres, bueno, sobre todo dos, uno en Sevilla y otro en Bilbao, ¿no? Y luego en el exterior pues estaban desconectados, ¿no? Entonces es un partido que se le insufla vida artificialmente. Por ejemplo, la socialdemocracia alemana a través de Willy Brandt y la CIA. Hay un estudio por ahí, me parece que de Alfredo Grimaldos, Sí, la CIA en España. que se llama La CIA en España, en donde dedica varios capítulos a estudiar cómo el Partido Socialista es, digamos, resucitado en los años finales del franquismo por la CIA como fuerza. Yo añadiría una tercera estructura que ayuda al PSOE mucho, que es el ejército. El ejército se empeña, también se han publicado 2 o 3 libros sobre cómo oficiales del ejército pues entran en contacto con el Partido Socialista y le proporcionan apoyo y crean de la nada un partido que luego va a absorber a muchísima gente de la extrema izquierda, de partidos de extrema izquierda que, bueno, son de extrema izquierda formal, ¿no? Entonces se crea el Partido Socialista para hacer ese tránsito de la dictadura franquista a la dictadura actual, que yo la califico como un régimen despótico, partitocrático, constitucional y parlamentarista, ¿no? En el cual pues maneja a la gente a través de la televisión. Lo hemos visto en la última campaña electoral, que ha sido una campaña realizada desde y por la telebasura, o sea, ya sin más. La telebasura, los programas más zafios y más chabacanos son los que realmente han decidido las últimas elecciones, ¿no? Entonces, pues esto es el PSOE. Luego el PSOE pues crea el GAL, un grupo de fascistas, un grupo de asesinos que asesina a 28 personas, y todo esto continúa hasta que en la época del zapaterismo, claro, ya se hacen tantas tropelías en la época de Zapatero, 2004-2011, que el PSOE entra en crisis. Es decir, Zapatero es quien va a dar el golpe de muerte, porque son tales los excesos que hace Zapatero de demagogia, de charlatanería, que claro, bueno, pues que ya era excesivo. Incluso hay algún sector del PSOE que ha escrito algún libro explicando que cuando alguien se pasa en la demagogia y en el populismo vasto, pues se crean reacciones en contra. Y entonces aparece el fenómeno Podemos, claro, como un fenómeno de sustitución, ¿no? El PSOE ahora está muy tocado, pero en la transición, pues en el año 82 consiguen los famosos 10 millones de votos, 1982, y eso le da mucha vida. Es curioso, por ejemplo, que el capitalismo alemán, a través de la socialdemocracia alemana, Willy Brandt, pues sea casi
el maestro y el guía del PSOE, ¿no? Con todo esto lo que ha significado, por ejemplo, de destrucción de la industria aquí y la industria en lo que llamáis el Estado español tenía que quedar muy disminuida para que hubiera mercados para los productos alemanes. Todo esto ha creado un capitalismo aquí muy curioso, ¿no? Muy ineficaz y, en fin, muy problemático, con mucho paro, ¿no? Entonces, son procesos que nos llevan al presente inmediato, ¿no? Y que, pues, en general o no se tratan o algunos libros lo falsean. Hay otros textos que sí son, o sea, tienen más a los hechos. Yo vuelvo a insistir, la historia, incluso la historia inmediata, tiene que hacerse con independencia de partidos y de opciones. Tiene que tener como única meta la verdad y la explicación de lo que sucedió desde los hechos. Y no hacerse historia partidista, no ya de los otros. Yo tampoco tengo que hacer historia partidista. Mis opciones políticas ahora, que están definidas, no deberían marcar mi propia observación de la historia pasada. Ahora que dices de los GAL, es curioso, ¿no? Como los GAL, dentro de, aparte de asesinos, eran asesinos, eran asesinos cutres, porque encima mataban a las personas que dentro de la izquierda Berchale eran más neutras o más abiertas al diálogo con el Estado. Encima, y aparte luego, corruptos a más no poder y ladrones, esa es otra. Y luego, como muchas veces la izquierda, ETA, manejado por quien estuviera manejada, por las cloacas del Estado seguramente, como mata a personas que realmente no suponen ningún peligro para nadie, ¿no? Y cómo intentan a través de eso la confrontación, ¿no? Y para que realmente el Estado tenga siempre un cabeza de turco contra el cual luchar y contra el cual mandar toda su fuerza y crear nuevas formas de represión, nuevos cuerpos represivos y demás. Jorge. Bueno, el PSOE ha sido, por supuesto, ha sido clave en todo el devenir de los últimos 40 años en España, ¿no? Yo creo que es el partido elegido por las grandes logias internacionales para gobernar en España, y lo ha sido siempre. Hay que recordar que antes de Isidoro era el secretario general del PSOE, que, como decía Félix, no existió durante el franquismo. Quien derramó sangre fueron anarquistas, fueron comunistas y fueron gente más del pueblo que el socialismo. El Partido Socialista no existió durante el franquismo, estaba escondido, no existía. Y en el Congreso de Suresnes, el Tarjopi casi tuvo que abandonar, pues casi obligado por la CIA, para que su personaje elegido pues optara a ser secretario general del PSOE, que, por cierto, según mis informaciones, al tal Isidoro en España lo metió el Vaticano, o sea, lo incrustó el Vaticano, pero bueno, es un simple detalle. También hay que tener en cuenta lo que ocurrió con el 23F, ¿no? Aquel montaje de golpe de Estado para afianzar una monarquía que el pueblo pues, tal vez no entendía ni por qué estaba ahí, y para infundar temor en la población y aceptarlo todo, no todo lo que vino después. Y respecto a Felipe González, hay que recordar cómo nos metió en la organización del Atlántico Norte. Fue el partido elegido para meternos en la maquinaria del capitalismo, ¿no? La maquinaria del capitalismo necesitaba la organización del Atlántico Norte. Entramos en la organización en un referéndum que hay bastante sospecha de que estaba amañado, y si no estaba amañado es muy fácil con una enorme maquinaria económica y mediática medio convencer a cierta parte de la población, excepto Euskadi, Canarias y algunos territorios que dijimos no a la OTAN, y aquí estamos colmados de maquinaria de la OTAN, pero bueno. Y luego hay que recordar que Felipe González fue el primero en privatizar empresas públicas, fue el primero en tener aquella huelga general de trabajadores, fue el primero en quitarnos derechos a los trabajadores, y fue, vamos, un personaje muy clave para lo siguiente, el devenir de los últimos años en España. Para mí el PSOE es un partido muy traicionero, muy traidor, porque hace siempre todo lo contrario a lo que dice. Mucha gente me dice que España progresó en ese momento. Yo creo que es que España necesitaba elevar un poco el nivel para poder optar a entrar en Europa, para entrar en la OTAN y para entrar en el euro. No es que
fuera Felipe González un señor con una enorme gana de cambiarlo todo y de ayudar al pueblo, sino que es que era necesario elevar un cierto nivel el nivel de vida y un poco generar esta economía capitalista para entrar en esta maquinaria que estamos ahora. Y cabe recordar que por aquella época también ya estaban personajes claves de todo este neoliberalismo que estamos sufriendo, como eran Thatcher y como era Reagan y todos aquellos señores que ya estaban impulsando todos estos años que hemos vivido hasta ahora y que ha estallado con la burbuja inmobiliaria, y estamos abocados ahora a este proceso que creo que es otra transición que también sería largo de hablar, ¿no? Pero insisto, para mí el PSOE es un partido nefasto porque es el que, para mí, por ejemplo, la derecha no engaña, la derecha va a lo suyo y te dice lo que es, o lo votas o no lo votas. Mucha gente prefiere tener a sus ladrones que tener a otros, ¿no? Pero no engañan, pero el PSOE siempre ha sido el partido que ha engañado a las clases populares en España. Sí, bueno, es que siempre hacemos una analogía un poco vetusta aquí con José, pero ciertamente cuando comparamos a un facha, como solemos decir, a un fascista o alguien con ideología fascista, ¿no? Es muy claro, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Es muy palpario. Pero luego cuando nos encontramos con un progresista ya hay embaucaciones, hay una cierta elocuencia, ¿no? Con sus palabras que te embauca, que te lleva, y luego es cuando repentinamente te llevas ese sablazo. Pero quería mencionarte, Jorge, que habías hecho mención al principio sobre la introducción de Felipe González a través de unas ciertas logias. ¿Existe vinculación o en cuanto a la transición política con la pertinencia de ciertas sociedades involucradas? ¿Es posible? Discreto. Bueno, Felipe González relacionado con ciertas logias. Lo que sí mencioné fue que a Isidoro, cuando era Isidoro, lo incrustó en España el Vaticano, fue ayudado a entrar en España por el Vaticano cuando todavía estaba el franquismo en el poder. Las logias siempre han estado, la masonería es así, siempre han estado. Se sabe de Zapatero, se sabe de Bono, se sabe de hoy día lo que es el Partido Socialista, es el partido elegido, es el partido preferido de las grandes logias. También en el PP hay masones, pero también hay mucha gente de los Opus Dei, es diferente. Siempre es el Partido Socialista el que es elegido, porque tiene mucha relación con la gran logia oriental francesa, que tiene muchísimo poder, y siempre ha habido, y con la alemana también, siempre ha habido muchísima relación, y en esos ámbitos es donde se mueve la cúpula del Partido Socialista, y es desde donde ha incrustado ideas envenenadas en España relacionadas con todo esto del tema de violencia de género, aborto, con todos estos temas que sí, que son necesarios, pero ellos lo llevan a un extremo, en lo que buscan siempre es la provocación, el enfrentamiento con el otro lado. Cuando ellos dicen, por ejemplo, violencia de género, se levanta la derecha diciendo que no existe el género, y yo, que no soy de derecha, yo digo que es cierto, que es violencia de otra manera. Igual que cuando hablan del aborto, llega la derecha católica al extremo de llegar a su extremo y a su ideal de extremo, ¿no? Y siempre hay un término medio que es donde nunca verás al PSOE con sus diatribas masónicas, porque lo que buscan siempre es enfrentar y provocar, y de ahí sacan el rédito. Y ahí ese es el Partido Socialista, es el elegido por las grandes logias en España. Hace unos meses, la logia de aquí de Alicante, la francmasona, trajo a dar una charla Miguel Lorente, el que fue ese insigne delegado del gobierno contra la violencia de género con la época de Zapatero. Hablar del postmachismo, que el machismo estaba escondido, ¿no? Yo que sé, que es como las brujas, que ellos tienen un detector de machistas. No sé, es que a veces llegan a unos extremos que dicen, ostras, pues ya cualquier cosa es machismo para ellos, ¿no? ¿Qué es? ¿Eso también es machismo o cómo se llama eso? No te enerves, José, no es necesario. No me enervo. Fíjate, José, que lo hacen con todo, lo hacen incluso con el tema de la independencia de Cataluña, lo hacen con todo. Siempre necesitan la bipolaridad, el enfrentamiento, ¿no? Y ellos son muy expertos en este tema, porque lo que buscan al final es dividir la sociedad. Y bueno, ahí el dicho es muy antiguo, ¿no? Divide y vencerás, y es lo que buscan ellos. Y luego otra cosa, cuando
cuando hay dos partidos similares en lo económico, como es la derecha y la socialdemocracia, porque en el tema obedecen a los mismos, ¿no? Obedecen a la gran banca, obedecen a las grandes multinacionales, obedecen a todo este imperio económico que hay en el mundo. Cuando son iguales en lo que nos interesa a la población, buscan diferenciarse en chorradas, porque no son, vamos a ver, hay un montón de temas que ahora mismo no tienen mayor importancia para la sociedad, y ellos en los medios de comunicación le dan esa importancia, que yo no digo que no tenga, pero no son prioritarios, ¿no? Y siempre verás que en los temas económicos relacionados con las grandes multinacionales y con la gran banca no se diferencian en demasía, pero en estos temas más sociales es donde el PSOE se dice que es progresista, y en realidad lo único que busca es diferenciarse con lo poco que se puede diferenciar de lo que es partidos como el Partido Popular. Estoy de acuerdo. Respecto al Lorente, el hombre el Lorente es uno de los mayores bellacos de la historia del Estado español en los últimos 25 o 30 años, el Miguel Lorente, sí, este hombre es algo horrible, que no en los libros él es médico y bueno, es una vergüenza ver la profesión médica. Pero es curioso que después de los servicios prestados en el asunto ese de la violencia de género en los tiempos de Zapatero, luego le han dado unos cargos maravillosos. Yo leí hace ya unos meses los cargos que le habían dado, y claro, a los servidores del sistema pues luego se les premia, y ahora está ya retirado de todos esos avatares de ver machismo en todo, y todo era denunciable y dale que dale, ¿no? Y mentir y ocultar cosas, ya está ahora muy bien remunerado y disfrutando de unos ingresos en estos carguitos que les dan luego a esta gente por ahí. Me parece que es algo en el extranjero, sí, ligado a alguna embajada o algo así. Son cargos donde no haces nada, son muy cómodos y cobran muchísimo, claro. Claro, igual ocurrió con la ministra, aquella del miembro y miembra. Pues está muy bien asentada en el Parlamento por ahí, por Europa, ganando dinero. Es que claro, las premian. Es que premian estos personajes. Y claro, y ellos pues se pliegan al poder, viven muy bien y no les importa mentir, engañar, manipular, que es lo que están haciendo. Desde luego que sí. José, continuamos. ¿Qué supuso la entrada en la OTAN? Bueno, antes lo comentaba, el poder sionista, porque no es otro, que tiene su sede principal en Washington, pues necesitaba de esta herramienta militar criminal, porque no es otra cosa, y utilizó a Felipe González para meter a España en la maquinaria de la OTAN. Hay que tener en cuenta, insisto, la situación estratégica que tiene la península ibérica, Canarias. O sea, somos enclave principal, y claro, ya no se pueden permitir el lujo de perder un enclave como es la base de Rota, como puede ser la otra base de Morón, como pueden ser todo lo que tienen aquí en Canarias respecto a temas satelitales y bases con respecto al Africón. Eso no se lo pueden permitir ellos. Entonces necesitaban de España, utilizaron al PSOE, y la entrada de España en la OTAN supone plegarse al modelo económico y estratégico imperante, que no es otra cosa que lo que han hecho con Libia, lo que están haciendo con Siria, lo que hicieron en su momento con la vergüenza que hicieron con Yugoslavia, y el señor, por cierto, del PSOE, si no me acuerdo su nombre, Solana. La entrada de España a la OTAN supuso entrar en la maquinaria geoestratégica política del imperio. No ha sido otra cosa, es que no hay otra explicación. Entrar en este modelo neoliberal que sus ejércitos son los ejércitos de la OTAN, y cualquier intento de salirse de este tema, pues ya ahí tenemos a estos señores que hacen sus barbaridades por todas partes, ¿no? Félix. Pues la entrada en la OTAN fue la consecuencia lógica de la transición, ¿no? El régimen franquista no era homologable, era una dictadura fascista proveniente de la Segunda Guerra Mundial y de los antecedentes,
y había que crear un sistema parlamentarista que permitiera incorporarse a España a la OTAN. Hay que tener en cuenta que el PSOE, el Partido Socialista, de entrada dice no a la OTAN, pero luego es quien mete al país en la OTAN, ¿no? En el referéndum del año, 87 creo que fue, 86, 87. Y eso aquí la gente lo aprende. La misma operación se está ahora haciendo en Grecia con Syriza, ¿no? Se dice una cosa, se gana la gente con esa propuesta, y luego cuando se está en el poder se hace justo lo contrario. Es la operación Podemos, ¿no? Primero acumulamos capital político en votos y tal, con un programa demagógico que no se cumple, y finalmente pues metemos a toda esa gente que nos sigue en donde nosotros queremos, ¿no? El PSOE lo hace y ahora se repite, ¿no? Es triste que no se aprenda, pero bueno, es así, y la OTAN está ahí. España ahora participa en, no sé si son 17 o 19 misiones militares en muchos países del mundo, desde Afganistán hasta África. En África está en 4 o 5 sitios, y bueno, pues es una presencia imperialista que está relacionada también con los intereses de las multinacionales españolas, que han crecido mucho y que tienen necesidad de que España juegue un papel más activo en el terreno militar, en el plano mundial. ¿Y cómo actuó Gladio en España, la operación Gladio esta que se descubrió a unos 25 años, a través de creo que fue un parlamentario europeo o algo así, que puso en evidencia la existencia de esta red? Sí, Mario Andreotti. Sí. Creo que fue el expresidente norteamericano, italiano. Que yo recuerde, a Gladio se le relacionó con los sucesos de Montejurra. Que yo recuerde, se le relacionó. El tema Gladio no lo he ahondado demasiado. Y también con el caso de Scala, que fue un montaje tremendo que ocurrió antes del año 80, ¿no? La verdad, no he indagado demasiado en el tema Gladio. También se relaciona con ETA, con Terayure, con Grapo, con todo este tipo de organizaciones, pero bueno, no tengo demasiada opinión sobre el tema. Incluso aquí en Canarias con las Fuerzas Armadas Guanche, vaya. Pero no tengo demasiada información sobre el tema Gladio. Esa Félix seguro que tiene más que yo. No, yo tampoco, no lo he estudiado. He leído un libro sobre el asunto, pero sobre el Estado español traía muy poco, sobre todo trataba de Italia, ¿no? La operación Gladio en Italia. Y de lo demás no tengo información. Sabiendo cómo se mueven estos poderes, pues es muy fácil entender que utilizan estas estrategias para generar conflicto y para desviar a lo mejor intenciones de un lado a otro, para hacer cambiar opiniones, en fin, sabemos cómo funciona todo esto. Eso fue el Gladio, eso seguro. En España, ya digo, no sé hasta qué punto, pero en Italia y en esos temas sí que fue muy fuerte. No creo que se haya llegado a estudiar en el Estado español la figura de Gladio. Aparte, muchos de los informes que se puedan realmente saber cómo actuó aún siguen en secreto, ¿no? Y claro, sobre lo que no hay información, todo lo que pueda decir no es más que conjeturas que terminarán pudiéndose conspiranoia y todo, y generando un batiburrillo que no se sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Bueno, ya para ir terminando, ¿cómo afectó la globalización con la construcción de las multinacionales españolas a nuestro país? Las multinacionales surgen como empresas económicas. El franquismo originó una gran acumulación y concentración de capital. Pero todavía, en el año 1975, con la muerte de Franco, no existía, digamos, una empresa multinacional potente. Eso lo crea precisamente el parlamentarismo, sobre todo en la época del Partido Socialista en el gobierno. Los años 90 es el ascenso de las multinacionales, Telefónica, Dragados y Construcciones, Aguas de Barcelona. Bueno, surgen muchas empresas que exportan capital, que están presentes sobre todo en Latinoamérica, pero también en otros lugares, ciertas zonas de África.
surge la empresa multinacional. Eso es un fenómeno muy reciente. Muchas de ellas solo se han convertido en grandes multinacionales hace 30 años o menos, ¿no? Pues el significado de esto es, claro, el fenómeno tremendo que yo todavía no logro entender bien y lo tengo que estudiar más, que es el de la globalización, ¿no? El capitalismo ya rebasa los límites de los estados y se convierte en grandes empresas con presencia en muchos lugares. Hasta ahora esto se separaba del Estado, pero no es así. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que yo he leído y que cito en uno de mis libros sobre cómo es el gobierno de Felipe González, como representante del Estado, como brazo ejecutor del Estado, el que va creando leyes en los años 80 que van a permitir el desarrollo de la empresa multinacional. Es decir, el Estado les dedica grandes cantidades de dinero, leyes favorables, condiciones económicas, entonces van surgiendo estas multinacionales, ¿no?, que tienen una gran cantidad de capital, invertido en diversos países, que tienen muchos recursos, pero cuyas sedes están en España y pagan los impuestos aquí. Eso es muy importante, ¿eh? No puede existir una empresa multinacional sin un Estado que la apoye, que la proteja y, en cierta medida, que la dirija. Ahora hayan aparecido 3 o 4 libros que explican muy bien que el proceso de multinacionalización de las empresas, en el terreno incluso básicamente económico, incluido en los tiempos de Margaret Thatcher, está relacionado y vinculado de forma estrecha con la expansión del Estado. ¿Y qué es el Estado? Es decir, el Estado, entendiendo por tal, pues el aparato fiscal, el ejército, el poder judicial, los cuerpos de funcionarios, el sistema educativo, los que están en la base de los procesos de mundialización capitalista. Yo ya esto lo sabía porque lo había seguido por mi cuenta, pero esos libros, en mi blog, hay un artículo de esto de hace un año, pues lo han aclarado, ¿no? La base económica de la empresa multinacional. Bueno, todo este proceso ha hecho que los grandes capitales se desenvuelvan, se manejen y circulen por el mundo sin ningún problema, ¿no? Al circular de esta manera, al acabarse las fronteras para el dinero, no para las personas todavía, ¿no? Pues al acabarse las fronteras, pues las grandes multinacionales españolas, que ya surgieron de las privatizaciones, alguna privatización de Felipe González y luego la época de Aznar, ¿no? Telefónica, Repsol, estas grandes constructoras que hacen, no sé, el canal de Panamá o están en China y tal, y que luego va nuestro rey a hacerse la foto o a negociar diciendo que esto es bueno para España, cosa que yo nunca entenderé por qué es bueno para España que una empresa constructora haga el canal de Panamá, en que nos beneficia en demasía a la población española, porque como mucho paga sus impuestos, como decía Félix, aquí en España, y no más, ¿no? Porque el capital al final se lo reparten entre ellos, ¿no? Y bueno, todo ha sido un proceso, todo ha sido muy bien organizado de todo lo que hemos hablado durante el programa, pues para derivar en lo que estamos viviendo hoy día. Un mundo globalizado para el dinero, un mundo esclavizado para las personas, donde estas constructoras, estas multinacionales, tanto españolas o de cualquier otro país, pues son las que campan a sus anchas, las que destruyen el medio ambiente, las que son capaces de matar, de asesinar, como ha ocurrido en Hispanoamérica, para apoderarse de las materias primas, o como está ocurriendo aquí en Canarias con el Africón, donde en el puerto de la Luz, pues la USAID tiene su sede para luego ir a generar conflictos en cualquier país, creando una guerrilla y metiéndose en Nigeria o en el sur de Libia, en la zona de los Tuareg, pues para apoderarse de las riquezas de África. Y esto es lo que era la globalización. Detrás de esto están sus ejércitos, ya sea el ejército de la OTAN, ya sea el ejército norteamericano que los protege. Y bueno, a nadie se nos escapa que este es el mundo que estamos viviendo hoy y en el que España pues está metido de lleno gracias a estos 40 años de mentiras. Y ya para terminar, ¿cómo encaja todo esto dentro de la construcción del nuevo orden mundial o de un mundo donde el poder esté cada vez en las manos? Más centralizado. Sí, más centralizado.
Yo sospecho que estamos bueno, sospecho, es evidente que el mundo está en un proceso de cambio, ¿no? Pero yo creo que están como demoliendo de manera controlada un sistema que les ha servido durante varias décadas, como es este capitalismo salvaje, les ha servido, lo han llevado a un extremo tal que incluso están poniendo en peligro la vida del planeta, y creo que ellos mismos están, incluso desde la burbuja inmobiliaria que se generó en Estados Unidos, ellos están tratando de llevarnos a otro modelo económico, ¿no? Y en esto pues ahí aparecen los BRICS, aparece Rusia, aparece la economía china, que a mi parecer no surgió por sí sola, sino porque el capital norteamericano y europeo fue allá a invertir y hizo que China creciera, ¿no? Con una mano de obra muy barata. Y en esto creo que esto del nuevo orden mundial no es más que un cambio de modelo, incluso de moneda. Por ahí está apareciendo el Bitcoin, por ahí está apareciendo muchos temas interesantes que creo que siguen manejando estos elementos que controlan el mundo. Y estamos en un proceso de cambio. En España mismo, los partidos como Podemos o esta disidencia controlada, yo creo que juegan ese papel, juegan un papel en el contexto mundial para llevarnos a otro modelo tal vez que sea muy similar al modelo chino, donde haya unas pequeñas élites con mucho poder y mucha economía, y donde no exista clase media, sino una clase popular en el que más o menos pues todos vamos escapando con horarios de 12 horas y no sé, y lo que ellos tengan pensado para nosotros, ¿no? Y luego hay muchos peligros en este futuro que nos espera, porque están utilizando la tecnología. Siempre es buena, pero están utilizando la tecnología o quieren utilizarla para otros fines y no para el bien de la humanidad. Es que estos tipos que gobiernan el mundo no creo que estén por el bien de todos, sino por seguir controlándonos, nada más. Félix, ¿algo sobre ese poder oligarca? Pues bueno, me alegro que se haya dicho que el modelo chino es uno de los objetivos de la izquierda institucional de Podemos. Sí, yo estoy de acuerdo, ya lo dije hace un año en un texto en mi blog, ¿no? Eso está claro. El modelo chino, o sea, jornadas interminables de trabajo en condiciones muy penosas, pues es lo que está imponiendo Syriza, por ejemplo, en Grecia, y aquí lo que Podemos, efectivamente, Podemos tiene un programa secreto, real, y luego el programa público, que es demagógico, ¿no? Entonces, pues el capitalismo está avanzando hacia cuestiones muy preocupantes. Yo no tengo estudiado este asunto, por lo tanto no quiero decir mucho más. Quiero decir, el capitalismo multinacionalizado, ¿qué es? Tengo ahí una laguna, quiero estudiarlo, quizás si podemos hablar dentro de un tiempo tenga más que decir. Por el momento prefiero quedarme aquí. Por ejemplo, ahora en Grecia lo que están haciendo es que por el rollo de que no hay dinero o no hay suficientemente dinero en metálico, han puesto que puede sacar una cantidad ridícula cada día de los bancos, que es 60 euros. Realmente con eso no llegas a nada. Y lo que se está imponiendo es el pago en tarjeta. El pago en tarjeta o de transferencias bancarias no tiene límites, ¿no? Es decir, supuestamente con dinero físico sí que te lo puedes sacar del país, pero a través de lo otro no. Y claro, y Grecia está siendo como el primer país donde ensayar la inexistencia ya del dinero en metálico y crear ya pues el dinero virtual que solamente ellos controlarán, y que realmente se podrá controlar todas las transacciones y que las personas tengan que pagar lo que ellos digan, y si no, pues no existirá, porque si no puedes pagar en este mundo occidental, si no puedes pagar en dinero o en tarjeta, estás bastante perdido. Así es.
Pues bueno, podemos dar por finalizado, si también os parece, tanto Jorge como Félix, este coloquio de hoy. Y sobre todo, ya sabéis, agradeceros por prestaros este tiempo aquí con nosotros, aquí en Punt d'Inflexió. Y antes de acabar, bueno, ya sé que todos sabemos ya lo que ha pasado en el 2015, ya lo tenemos todos más o menos claro. No sé si tenéis alguna proyección para este nuevo 2016 que acontecerá en breves días. Muy difícil, ¿eh? Está todo muy revuelto. Respecto a España, yo intuyo que va a haber un acuerdo con lo que mal llamamos izquierda y van a gestionar la pobreza. Vaya. Intuyo eso, porque es más fácil escuchar de alguien de izquierda decir, oye, hay que resignarse con esto, por lo otro, que escucharlo ya en boca de Rajoy o Rivera o similares, ¿no? Entonces intuyo que bueno, va a ser un proceso similar, no similar al de Grecia nunca, pero en ciertos aspectos tal vez sí. Y respecto al mundo, mejor dejarlo, porque esto está todo muy revuelto, está todo muy mal. Bueno, Jorge lo ha dicho con palabras que yo podría repetir, pero si ya lo ha dicho él, pues yo me mantengo en la misma posición. Estupendo. Antes de acabar, también para los que quieran seguiros, sabemos, a ver, Félix, que en breve va a aparecer tu libro. ¿Nos puedes hacer referencia de cuándo más o menos, cuándo lo tienes previsto? Y bueno, y dónde podemos seguirte también, donde la gente que quiera seguirte y que quiera conocerte, pues a través de dónde lo pueden hacer. Bueno, pues el libro mío de la Segunda República saldrá supongo en 2 meses, para finales del invierno, para febrero así. Y seguirme, pues ahí está mi blog y mi página, y quien quiera pues puede entrar en ella. Y ahora estoy agilizando y actualizando más mi blog. Antes lo tenía más abandonado, ahora estoy haciendo más cosas en él, sí. Mi blog se llama Esfuerzo y Servicio, o sea que es fácil de entrar en él. Y Jorge, para todos aquellos también que quieran seguirte. Bueno, yo expreso mis opiniones en un blog municipal. Decidí en un momento dado que donde mejor se podía tal vez colaborar en lo inmediato, y entonces decidí ceñirme a mi municipio. Y luego tengo un apartado que se llama Amos del Mundo, donde sí hablo bastante de estos temas y de temas de más mundial, ¿no? Pero bueno, en arucablog.blogspot.com, pues ahí me pueden encontrar. Que ridiculizas bastante a los políticos de tu pueblo. Porque... Me lo paso bien. Me divierto, me lo paso muy bien porque, como podrán entender, son políticos del sistema por completo, que simplemente se dejan llevar por la inercia de sus formaciones políticas. Si se llama PSOE, se deja llevar por PSOE; si se llama PP, se deja llevar por PP. Y yo, que me considero alguien con ideas distintas, ¿no?, de cambiar todo esto, pues me divierto. Es que me divierte porque sus propuestas son ridículas, no tienen sentido ya, y entonces es muy fácil, ¿no? Y bueno, a través de mi blog sí he logrado sobre todo frenar ciertas cosas, más que ser, digamos, construir algo, que también, porque no me hacen caso, es evidente, en lo que quiero construir. Por lo menos sí he logrado frenar ciertas cosas que creía, a mi modesto entender, que no estaban bien para el municipio. Pero bueno, eso es un tema muy largo de hablar. Que bueno, la verdad es que sí quedan bastantes acciones hilarantes como para dedicarle humor, desde luego. Sí, claro que por sí. supuesto hay que darle humor a este tema. Un fuerte abrazo para los dos, y bueno, espero también que haya sido grato, que os hayáis encontrado aquí en Punt d'Inflexió, porque también pensábamos que ibais a tener bastantes puntos en común y donde coincidir y convergir. Así que nada, invitados aquí para la próxima, y un fuerte abrazo aquí, tanto de José como por mi parte, Jordi. Muy bien, pues por mi parte un abrazo a los tres. Pues para mí es un placer charlar con Félix, y Jordi y José, pues para cuando quieran, pues aquí me tienen. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Y hasta la próxima, venga. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.
Pues hasta aquí este suculento, como siempre, podcast. Recordaros que nos podéis escribir cualquier sugerencia y comentario a nuestro blog y página en Facebook, en el Portal de las Culturas. Seguirnos a través del canal de iVoox de Punt d'Inflexió y a través del canal Buscadores de la Verdad. Tanto si le llamáis Navidad como Hanukkah, como Saturnalia, aprovechar el periodo vacacional para realizar lo que más os gusta, encontraros con vosotros mismos y también con los seres que profesáis cariño y admiración. ¿Algo que añadir, José? No, que disfrutéis de las fiestas, pero realmente en su espíritu profundo y no en lo que nos quieren vender, de toda la basura consumista. Pues lo dicho, un abrazo para todos y todas y nos vemos en el preludio de 2016. Hasta pronto.